Bien, buenos días a todos, bienvenidos a la asignatura Historia y Teoría de la Educación. Mi nombre, como habréis visto en el aula virtual, es Daniel Casado Rigal y voy a ser vuestro profesor en este semestre recién comenzado. Entiendo que me estoy dirigiendo a un alumnado heterogéneo. Muchos de vosotros y de vosotras sois recién llegados a la UDIMA y a la experiencia cibernética y otros pues ya habréis cursado alguna asignatura en esta universidad, con lo cual aquel grupo, el que ya ha cursado otras asignaturas, pues está más familiarizado con lo que es la dinámica del aula y los pormenores, ¿no? En cualquier caso, me parece conveniente celebrar esta sesión introductoria para que os hagáis pronto con las riendas del aula. Antes de echar a andar en la materia, es muy recomendable, siempre lo digo, que ojeéis la guía docente de la asignatura. La guía docente está colgada siempre justo debajo del foro de estudiantes. La guía docente va a ser vuestra hoja de ruta en el curso y es muy importante echarle un vistazo porque ahí aparece reflejada la planificación del curso por semanas y por temas. Es una de las primeras acciones de curso. Tener en cuenta que ya contamos con material docente propio en esta asignatura. Es el manual que he escrito yo como profesor, Daniel Casado Rigal. Espero que, por cierto, os haya llegado a todos, porque el otro día alguna alumna me escribió un mail diciendo que no le había llegado el manual de la asignatura. Doy por hecho que todos o casi todos tenéis ya el manual en vuestro poder. La ventaja que tiene el contar con un manual propio es que no hay que recurrir a manuales externos, a unidades sueltas ni a fórmulas complicadas. Todo el contenido del manual está en ese libro y ese es al que deberéis remitiros, sobre todo de cara al examen final presencial. Luego incidiré en esto porque es bastante importante. Bien, una advertencia relacionada con el aula. El foro de estudiantes, que está en el diagrama de temas arriba, es solo para estudiantes. Si queréis dirigiros al profesor, no debéis escribir en este foro, lo digo porque ya me ha pasado. Tenéis que escribir o en el foro de tutorías o mandar un mail al profesor. Lo digo porque ya he tenido quejas en alguna encuesta diciendo que es que no respondo a los mensajes. Y yo cuando encontré esa crítica en una de las encuestas me di cuenta que eran alumnos que escribían en el foro de estudiantes y yo no entraba a responderles. Así que olvidaros del foro de estudiantes cuando la consulta que vayáis a emitir sea para el profesor. El foro de estudiantes es solo para que os relacionéis entre vosotros. Bien, en cuanto al material docente de carácter audiovisual, ya habréis visto, si habéis echado un vistazo en el desarrollo del aula virtual, que tenéis muchas videolecciones y que están colgadas del aula en sus unidades respectivas. Os van a servir de apoyo didáctico y además han sido grabadas la mayoría de ellas con el soporte visual de PowerPoints que aparecen a mi espalda, detrás del profesor, y que de alguna manera son una síntesis de aquello que voy explicando o locutando. Considero que es conveniente visualizar estas videolecciones como una primera toma de contacto con cada una de estas unidades didácticas. Debéis saber, y esto es importante, que el contenido de cada videolección es muy parecido al contenido de las unidades didácticas. Prácticamente al 80 o al 90% es lo mismo. En algún caso está algo más sintetizado en el vídeo, pero es prácticamente un calco de las unidades didácticas. Con lo cual, pues es una forma de que podáis optar entre leer, entre escuchar, entre llevarlo en el coche cuando lo queráis ir escuchando o en el metro, en fin, es una forma de facilitaros el acceso, la transferencia de documentación o de soporte de material, ¿no? Muchas veces es más cómodo escuchar la videolección en la cama, en un sofá, en un medio de transporte, que cargar físicamente los folios impresos de las unidades didácticas. Como digo, eso es un poco a gusto del consumidor y que cada uno de los alumnos decida cuál de los sistemas le viene mejor, ¿no? Ahora quiero haceros una advertencia muy importante. Bien, en el examen final presencial y en los controles que están programados en el aula virtual, el alumno tiene que estudiar el contenido estrictamente volcado en las unidades didácticas. Insisto, examen final presencial y controles del aula. El profesor no podrá formular preguntas extraídas de fuera de las unidades didácticas en estos dos casos, controles y examen final. Esto es muy importante. Sin embargo, sí podrá darse el caso, no es obligatorio, pero sí podrá darse el caso
de que en las actividades de evaluación continua o de aprendizaje la actividad requiera consultas más allá de las unidades didácticas. Resumiendo, que es muy recomendable que cuando llegue el examen final presencial, en el mes previo de estudio y memorización más o menos, el alumno se centre exclusivamente en las unidades didácticas de forma exclusiva. Es decir, en el momento que ya estéis pensando en el examen final presencial, os olvidáis de las actividades de aprendizaje y de las actividades de evaluación continua, estudiando ya solo el manual. Bien, en otro orden de cosas os comento que la asignatura incluye 4 controles obligatorios. En cada uno de los controles tenéis 2 intentos. Esto es algo bastante común a la mayoría de las asignaturas de UDIMA, o sea que no va a ser una novedad, siempre se suele repetir. Y es posible que encontréis algo complicadas las preguntas incluidas en los controles. No os asustéis. Los controles tienen un nivel de exigencia más alto. ¿Por qué? Pues porque tenéis el libro en la mano, tenéis el manual. O sea que de alguna manera, para lo que sirven estos controles es para que vayáis ojeando, yendo página tras página adelante, buscando información, y eso en el fondo es una manera de retener contenidos, ¿no? Y una forma también de acercaros a las unidades didácticas sin entrar de lleno en ellas ya en el examen final. Por eso el sentido de los controles, ¿no? Bien, los controles, mejor dicho, perdón, las preguntas tipo test del examen final presencial, yo tengo por norma hacerlas algo más fáciles, más asequibles que los controles. Por eso digo que ese nivel de exigencia que hay en los controles del aula no suele repetirse en las tipo test del examen final presencial. Lo digo para vuestra tranquilidad, porque a veces son un poco enjundiosas estas preguntas y la gente puede llegar a asustarse. Otra cuestión. En el capítulo de actividades anticipo que va a haber 2 actividades, 2 anidadas cloce, en la que el estudiante debe completar los gaps, los huecos que aparecen en el texto. Se trata de desplegables asociados a la educación en culturas antiguas, en el caso del primer cloce, y a la educación contemporánea, es decir, de historia y teoría contemporánea, en el segundo cloce que está incrustado en la unidad 9 del aula virtual. Advierto que el sistema elegirá un cloce distinto para cada alumno. A unos os va a tocar la educación griega, a otros la educación hebrea, a otros la romana, a otros la egipcia, una forma de que no os copiéis unos a otros, como es lógico. Y en el segundo caso también pasará lo mismo, porque a unos os tocará las teorías educativas de corte marxista, a otros las personalista, a otros a las teorías críticas de la escuela como institución. En fin, cada uno le va a tocar un tema distinto. Bien, estas 2 actividades que os he dicho, las de las anidadas tipo cloce, no tenéis que redactar nada. Son todas de elegir y de poner pues una de las líneas. Os sirve además como actividad de repaso, ya que el estudiante, pues una vez más, al igual que los controles, tiene que revisar, ojear y buscar información, entre otros sitios, en el material docente que os he facilitado. Los cloces, insisto, son actividades autocorregibles. En el momento que le dais a entregar, ya sabéis la nota. Tenéis que esperar, eso sí, al final del cierre de la actividad para saber si habéis cometido errores, en qué habéis cometido errores, para que no compartáis entre vosotros las respuestas, ¿no? Otra de las actividades planteadas en el aula está destinada a la conceptualización global. Es decir, en ella cada estudiante deberá asociar 12 conceptos a 12 definiciones con el fin de que se familiarice una vez más con los términos, al igual que dije antes con los controles, ¿no? En el fondo son todo actividades para que os vayáis familiarizando y vayáis hojeando de arriba abajo el manual de la asignatura. Desde el punto de vista cibernético entiendo que sois alumnos recién ingresados y todavía os falta dinámica, ¿no? Falta cotidianidad con el aula virtual. He detectado esto, por ejemplo, en las entregas del informe que hay planteado sobre Quintiliano de Calahorra, que lo vais a tener abierto en breve, porque suelen surgir dudas sobre cómo tenéis que entregarla y qué tipo de formato. Bien, lo ideal es que en este tipo de entregas de redacción, que hay 2 en el aula virtual, luego volveré sobre eso, lo hagáis en PDF. Acostumbraros, ya no solo en la asignatura, en todas, siempre que hagáis una redacción, convertís un PDF y lo enviáis. Se puede eventualmente entregar un documento .doc, pero es que lo habitual en todas las asignaturas es que os familiaricéis con el PDF
y deis por hecho ya que es el formato estándar en la UDIMA, ¿no? Intentar, otra cosa, no enviar o no dejarlo en fase borrador, sino que tengáis claro que habéis dado a entrega definitiva, porque a veces hay alumnos que me dicen ya lo he entregado y me meto en el aula y está en fase borrador todavía. Cuidado con esto. Respecto a este informe, al de Quintiliano de Calahorra, que está planteado para esta primera parte de la asignatura, deberéis tener en cuenta varios consejos a seguir. Todo trabajo debe tener varias partes ineludibles: introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Las tres primeras, introducción, desarrollo y conclusiones, no hace falta que lleven un epígrafe explícito, pero debe detectarse en el informe entregado que el alumno de alguna manera introduce el tema, lo desarrolla y emite unas conclusiones o valoraciones en las que está recogida la síntesis crítica de todo lo que ha desarrollado previamente. La bibliografía, en cambio, sí debe tener un apartado diferenciado. Es importante que aprendáis a citar con el sistema que queráis, el APA, el Harvard, el que quiera cada uno, aunque aquí es más conveniente que lo hagáis en sistema APA. No es imprescindible que utilicéis notas a pie de página, pero sí es básico que recojáis las fuentes de las que os habéis nutrido en el trabajo para que yo sepa qué tipo de bibliografía habéis utilizado. No vale dejarlo caer sin matizarlo. Es decir, un error muy común todos los semestres es que me presentáis una lista bibliográfica al final del trabajo, pero no está vinculada al trabajo. Si habéis utilizado una obra o un manual, tenéis que decirme en el párrafo correspondiente, con el sistema que queráis, con los paréntesis o el sistema de nota al pie, que habéis utilizado en ese párrafo esa obra en concreto. Eso es importante para que os habituéis a la dinámica científica y académica y la podáis usar de forma mecánica en todas las asignaturas, ¿no? Mi consejo es que los dos trabajos que a lo mejor requieren un poco más de esfuerzo, que son los dos de redacción, los hagáis con una cierta prioridad, ¿no? Como ya sabéis, porque tenéis el área docente de qué van los trabajos, ya podéis empezar a redactarlos. Me refiero al de Quintiliano de Calahorra y al del maestro de la Escuela del Futuro, ¿no? Esos son los dos que yo creo que tienen unos requerimientos mayores. Bien, quiero explicitar una advertencia. El semestre pasado detecté 2 plagios de trabajos de Quintiliano y el maestro de futuro. Cuidado con plagiar trabajos de otros años o textos de Internet. Como sabéis, los profesores disponemos de herramientas de detección de plagios y es una falta muy grave incurrir en un plagio. Así que, por favor, evitar la picaresca en este sentido de reciclar trabajos de otros años o de cortapegar de Internet, porque las herramientas que tenemos son muy potentes y lo van a detectar al momento. Es verdad que a veces habéis hecho una cita de un párrafo de un autor clásico o de un pedagogo del siglo XVII, XVIII, que es textual. No os preocupéis por eso, yo lo voy a tener en cuenta. Si la herramienta me detecta un plagio del 7% en el trabajo, para mí no es plagio. El problema es cuando me detecte una del 60 o el 80%. Entonces voy a saber que habéis copiado y me os habéis molestado en cambiarlo. Todo tipo de estrategias aquí van a ser detectadas ya no solo por la herramienta antiplagio, sino también por la habilidad del profesor, porque ya tenemos una cierta experiencia en saber qué alumno pues ha cortapegado. Bien. Esto yo creo que tiene que quedar claro. Yo creo que con estas indicaciones básicas podéis empezar a manejaros con soltura por el aula sin riesgo de equivocaros. Recordar algo importante. Os estáis formando como profesores, como maestros, y sois una pieza clave en el engranaje de una sociedad moderna. Sobra deciros lo esencial que es formar docentes bien preparados para que nuestros hijos, para que vuestros hijos adquieran la solidez académica necesaria en estos años de formación. De ahí la importancia que tiene este grado de educación primaria. Nuestra obligación es formar, es forjar profesionales vocacionales y competentes. Yo estoy seguro de que lo vais a hacer bien y vais a sacar adelante el curso. Y poco más. Yo creo que ahora lo que voy a hacer, como siempre, como es preceptivo en este caso, pues abrir un turno de preguntas, de dudas, de sugerencias, de observaciones. Tenéis habilitado un chat a la de la pantalla que bueno, podéis usar ahora mientras yo me voy despidiendo. Si tenéis algún tipo de duda o consulta, la podéis hacer a través del chat, podéis ir escribiendo. En este caso hay 2 asistentes, Gemma María Sánchez Pita y Julia,
recordar que esta sesión Illuminate va a ser colgada del aula para que, si no os ha dado tiempo a retener todo lo que he dicho, podáis escucharla sosegadamente en vuestras casas. Yo poco más tengo que decir, más allá de saludaros, desearos mucha suerte a todos y deciros que hasta pronto. Y voy a dejar ahora unos segundos para que o Gemma o Julia, que son las dos que están ahora en la sesión, si quieren efectuar algún tipo de consulta, lo puedan hacer ahora mismo. Bien, bueno, por lo que veo, Gemma y Julia les ha quedado todo bastante claro. Gemma me dice que gracias por todo, que todo muy claro, que la materia es extensa. Bien, sí, eso lo sé. Sí, es verdad que la materia es extensa y a ver, un momento que estoy aquí. Y pistas de cómo gestionarla. Bueno, Gemma, realmente no se puede decir que haya pistas universales sobre cómo que debe enfrentar cada uno de vosotros o de vosotras, en este caso, la materia, porque es muy extensa, pero sí os voy a dar una pincelada sobre algo que yo creo que resulta muy útil de cara al examen final presencial. En las semanas previas, más o menos 3-4 semanas antes de lo que es el examen, yo celebro una sesión, que es la sesión favorita de todos los alumnos, que es la sesión de despedida del curso y de consejos para afrontar el estudio del examen final presencial. Esta digo que es vuestra favorita porque como yo soy consciente de que la materia es muy extensa, siempre doy unas pistas sobre qué tipo de temas son susceptibles de caer como pregunta de desarrollo. Ya sabéis que el examen, lo adelanto aquí, consta de 2 bloques. El tipo test, que son 20 preguntas, y una pregunta de desarrollo. En la pregunta de desarrollo vais a tener dos opciones. Una la descartáis y otra la elegís. Bien, este tipo de preguntas de desarrollo, que son amplias y donde tenéis que poner a prueba vuestra capacidad de síntesis, vuestra capacidad de desarrollo, de relación y, evidentemente, de estudio de todo lo que habéis asimilado en este proceso de estudio. Ahí yo os voy a dar unas pistas. Por ejemplo, yo no pregunto nunca en la educación china en el examen final presencial. Ojo, estoy diciendo como pregunta de desarrollo. Debéis estudiarla porque puede caer una tipo test, pero las preguntas de desarrollo donde se requiere un mayor esfuerzo memorístico, siempre le doy prioridad a una serie de bloques o de unidades temáticas que considero más relevantes desde el punto de vista de la historia de la educación, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de Gemma María, pues Gemma, esta es la forma de haceros algo más accesible el hecho de que sea una materia tan extensa. Así que quítate ese miedo, que por cierto no es solo tuyo, es bastante común a muchos alumnos y alumnas del grado, en asignaturas por lo menos, pero he de deciros en vuestro descargo que en general aquí el que estudia aprueba siempre. Mi nivel de aprobados a la gente que se presenta es bastante alto. Es difícil sacar un sobresaliente porque tiene que haber niveles, pero hay muchos notables siempre, hay aprobados y todo depende del nivel de esfuerzo y de estudio que presente cada estudiante. Así que, Gemma, haces bien en preguntarlo, porque ya te digo que esa pregunta o esa duda sobrevuela por las cabezas de muchos de los estudiantes del aula y, bueno, pues así sirve como aclaración no solo a ti, Gemma, sino a tus compañeros y compañeras. Lo dicho, un placer a Gemma y a Julia, que han acudido en directo a esta sesión, y a todo el resto de alumnos. Os deseo lo mejor en esta andadura cibernética y nos vamos viendo a través del aula. Sabéis que podéis contactarme a través de las tutorías telefónicas o el mail. Un saludo y nos vamos viendo. Hasta pronto.